Buenas tardes, alumnos. Como es ya de conocimiento de ustedes, estamos finalizando la materia. Por lo tanto, me pareció oportuno e importante realizar la última clase y dejarles solamente la información correspondiente a los temas que ya nos están dejando como últimos eh, clases del eje número 3, que son las leyes complementarias con respecto a lo que el conocimiento de ustedes como profesionales deben tener a la hora del ejercicio de la enfermería, pero me pareció, nuevamente repito, oportuno e importante realizar la clase de la ley del ejercicio de la enfermería, ya que tiene muchos puntos donde ustedes deben tener conocimiento de algunas diferencias y ajustar su conocimiento a que el día de mañana, cuando ustedes ejerzan la profesión, sepan de que existe una ley que les respalda como profesionales, donde se encuentran discriminadas todas aquellas tareas que corresponden al ejercicio de la profesión. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a lo que es la clase del ejercicio de enfermería, porque dentro de lo que es la ley del ejercicio de enfermería me pareció muy importante, ya que va a entrar también en el examen que van a tener el día 2 de julio, que le voy a preparar para dejarla en el aula virtual. De todas maneras, quiero que cualquier duda que ustedes tengan con respecto al examen me los manifiesten. Ustedes saben que yo contesto todos los mensajes que ustedes me realizan y cualquier inquietud o inconveniente que tengan me lo hagan saber para poder solucionar a la brevedad. Es lo que me corresponde como profesora de aspectos éticos y legales. Cualquier inconveniente que ustedes tengan en el entendimiento de alguno de los temas, también por favor, en esta semana tienen tiempo para hacerme llegar esos comentarios. Con el respecto a la ley del ejercicio de la enfermería, con esta clase lo que yo quiero dejar en claro como objetivo de que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tienen que analizar lo que es una ley, que muchas veces cuando pregunto en clases todavía no saben, porque no le corresponde tampoco saber cómo se realiza una ley. Comprender el contenido de la ley del ejercicio de la enfermería, analizar es uno de los aspectos muy importantes que nosotros hacemos en la presencialidad, que es el análisis de artículo por artículo de la ley del ejercicio de la enfermería, diferenciar qué es una competencia y una incumbencia, porque suele ser pregunta de exámenes finales sobre todo, y nombrar las tareas de la enfermería, ya que existen distintos niveles de aplicación. En principio les quiero decir de que el concepto de ley, la ley generalmente se lleva a través del Congreso de la Nación, a través de un proyecto de ley que va a ser analizado por los legisladores e inclusive van a ser realizaciones de modificaciones del proyecto de ley. Pero en definitiva, cuando sale la ley, cuando es aprobado por distintas cámaras, ustedes saben muy bien que hay una cámara de senadores y una de diputados, dependiendo de dónde se analice la ley, luego que se analiza y se aprueba, sale como ley, como ley. Y luego, para que tenga validez, se lo manda al Ejecutivo, el Ejecutivo lo aprueba y sale en un boletín que se llama Boletín Oficial de la República Argentina. Una vez que se publica la ley como disposición general, como bien le dice la Filmina, la ley es una disposición obligatoria que emana justamente de lo que yo les dije anteriormente del poder legislativo, que regula la convivencia humana, todo lo que es ley, norma, reglamento, en definitiva, como hablábamos allá en su principio de la materia, cómo se organiza una sociedad, es a través de las normas, a través de las regulaciones. Es lo que hace a la convivencia humana, porque si no tenemos este tipo de disposiciones,
no podemos llamarnos sociedad, ya que nos comportaríamos todos de diferente manera. Por lo tanto, tenemos que tener una norma que regule la convivencia humana, orientando y dirigiendo la actividad de los hombres en la vida social. Que es lo que ahora, si ustedes se ponen a ver, no existe este tipo de orientación, de normas, de valores, porque fíjense cómo nadie respeta nada y realmente es un desorden prácticamente lo que es la vida en sociedad. Las principales características que tienen una ley son que es, como les dije anteriormente, carácter general, que tiene que ser para todos en toda la población, que es obligatoria, o sea que acá no hay algo que se pueda decir yo no entiendo de ley, yo no comprendo de ley, nada. Una vez que existe la ley es obligatoria para todos en general. Por lo tanto, una sanción, existe sanciones para aquellos que incumplan la ley, o sea, que vayan por fuera de la reglamentación de la norma que dice la ley. Cuando existe la ley, no es manifestación decir que hay desconocimiento. Por eso es que me pareció muy importante que hoy le dé la clase de ley del ejercicio de la enfermería. Para que ustedes tengan en cuenta como cultura general, yo lo que les puedo decir que en el ámbito del derecho, en el ámbito de las legislaciones, existe una pirámide, que por encima de todo ello, lo primero que ustedes tienen que ver en la punta de esa pirámide es la Constitución Nacional. A partir de eso, ustedes van a ir viendo que se van a ir bajando como de orden inferior y en orden de prioridad. O sea, importantísimo que en la punta de la pirámide exista la Constitución Nacional. Luego ustedes van a ver que existen leyes, que pueden ser leyes nacionales o internacionales. Luego se va a bajar a lo que es el código, que nosotros habíamos nombrado en otras clases, como es el Código Civil, el Código Penal. Después de eso comienzan los decretos, que ahora están muy de moda, como por ejemplo el Decreto Nacional de la Urgencia de la Pandemia, que fue dictado por el Poder Ejecutivo. Luego de eso existen las resoluciones ministeriales de los distintos ministerios, que también está muy, fíjense, en boga ahora, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y demás. Por debajo de eso existe la ordenanza municipal, luego existe lo que se llama sentencia de los jueces, las normas, los reglamentos y las órdenes emanadas de autoridad competente. En ese orden, el de abajo, por ejemplo, ustedes como ejemplo le puedo dar los órdenes emanadas de la autoridad de la Cruz Roja, cuando nos indican a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes qué tipo de actividades se van a llevar a cabo con respecto, ejemplo ahora, la urgencia de la emergencia de la pandemia. Otro aspecto muy importante para repasar, que ya vimos, es la responsabilidad. Dentro de los supuestos legales, cuando existe una ley, significa que como ciudadanos y aparte como profesionales de enfermería, tenemos la obligación de responder por los actos frente a un deber, mandato u obligación referente a un orden legal, ético y jurídico. ¿Qué significa? Que la existencia de la ley del ejercicio de la enfermería hace de que nosotros debamos responder con responsabilidad a algo que indica la ley, en este caso, la ley del ejercicio de la enfermería. Todo lo que está en el contenido de la ley del ejercicio de la enfermería quiere decir de que como profesionales de enfermeros se debe respetar. Dentro de la ley del ejercicio de la enfermería, yo solamente voy a poner dos artículos muy importantes que hace a la ley del ejercicio, pero también les voy a nombrar otros aspectos que tienen que ver con la reglamentación, que no es ley, sino solamente que se reglamentan cada uno de estos artículos. Importante el artículo 1. ¿Por qué es importante? Porque cuando se le pregunta
¿Cuál es el alcance de la ley del ejercicio de la enfermería? El artículo 1 manifiesta que existe dentro de lo que es la capital federal o la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, y que el ámbito de la ley está sometido a la jurisdicción nacional, y el ejercicio de la enfermería debe ser libre o en relación de dependencia. ¿Sí? ¿Qué significa lo que dice el artículo? Que el ejercicio de la ley de la enfermería es una ley de orden nacional, ¿sí? Que a su vez cada una de las provincias, porque las provincias al ser autónomas y formar parte de la República, se van adhiriendo a esta ley nacional como provincia. En este caso, la provincia de Corrientes se adhiere a la ley nacional, por lo tanto todos los enfermeros debemos realizar lo que dice la ley. El Chaco lo mismo, Misiones lo mismo, y cada uno va a ir reglamentando según su provincia de origen. El otro aspecto que me pareció muy importante que ustedes tienen que saber dentro de la ley del ejercicio de la enfermería es que la ley indica que existen niveles de enfermería. Y en el artículo 3 reconoce dos niveles para el ejercicio de la enfermería. Existe dos niveles a nivel nacional que se debe respetar. Y se dice que hay un nivel profesional y también reconoce al nivel auxiliar de enfermería. Cuando hablamos de nivel profesional, justamente están hablando de ustedes como futuros profesionales de enfermería, porque en el título que se le va a otorgar cuando se reciban, va a decir enfermero superior de enfermería a nivel profesional. ¿Qué significa? Que consiste en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos que ustedes fueron adquiriendo en la carrera y que fue adquirida a través de resolución de situaciones de salud, enfermedad, como se le fue dando en distintas materias, ¿sí? Eso habla del nivel de competencia, o sea, la aplicación de ese cuerpo sistemático de conocimientos que ustedes fueron adquiriendo a través de todas las materias, es el área de competencia. Ninguno de ustedes como profesionales el día de mañana me van a poder decir que desconocen el proceso de atención de enfermería, que desconocen el proceso de salud de enfermedad, que desconocen el proceso de rehabilitación de la salud, porque se les fue dando en distintas materias para que ustedes tengan esa competencia. O sea, van a salir competentes para distintas disciplinas, como por ejemplo son las especializaciones en cuidados críticos, en cuidados neonatales, en cuidados comunitarios, que van a ir adquiriendo dependiendo de su nivel de competencia. Eso significa a nivel profesional. Cuando hablamos del nivel auxiliar, estamos hablando de que consiste en prácticas técnicas y conocimientos que atribuyen al cuidado de la enfermería, planificados y dispuestos por el nivel profesional, ¿sí? Y ejecutados bajo su supervisión. Esto le quiero dejar bien en claro porque, como ustedes bien saben, en las distintas instituciones y en el hospital todavía se encuentran con enfermeros que son auxiliares o que algunos ya se van capacitando y transitando para poder llegar a nivel profesional. Una aclaración muy importante que yo le remarco siempre a los alumnos, que el ser profesional no significa que van a ser el día de mañana con ese título habilitante, con esas competencias que van adquiriendo en la carrera, futuros jefes. O sea, ustedes se van a encontrar en las instituciones con auxiliares. Por lo tanto, no significa que le va a habilitar de que ustedes tienen que ordenarle al auxiliar. Eso es algo que se va dando ahora en transición. Va a ir habiendo más profesionales de enfermería y van a ir desapareciendo los auxiliares que todavía existen. Por lo tanto, se les debe dar el debido respeto por la experiencia que tienen y por lo mucho que nos enseñan
cuando comenzamos recién en la vida profesional. Pero nada más que en este artículo 3 de la ley del ejercicio nombra dos niveles para el ejercicio de la enfermería. Como les dije, luego se va a reglamentar dependiendo de la competencia específica. Pero el auxiliar, por ejemplo, no va a tener la misma competencia que se supone debe tener el profesional de enfermería. Ellos aprendieron por la, la empiria, o sea, son enfermeros experimentados. Y ustedes, a través del conocimiento científico y a través de las participaciones en distintos procedimientos, distintos prácticos, van a ir adquiriendo, pero ya se les da la competencia a nivel sistemático de la educación. Cuando hablamos del artículo 1 del ejercicio libre y gratuito de la enfermería, queda reservado a nivel profesional, como les dije hoy, lo del artículo 3, ¿sí? Donde dice en la reglamentación de que todo profesional de enfermería puede realizar actividades como profesional enfermero en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿sí? En el ámbito privado pueden hacerlo como enfermeros en domicilio o realizando actividades de competencia específica de la enfermería en gabinetes. Ejemplo, ustedes tienen ganas de colocar un gabinete de enfermería y colocando su título oficial y con su matrícula oficial de enfermeros profesionales, perfectamente pueden habilitar un gabinete de enfermería como comercio. Pero también les habilita, como ustedes bien saben, trabajar en instituciones públicas y privadas ofreciendo ese servicio de enfermería a nivel público y privado, ¿sí? En establecimientos de salud. También habla de la competencia específica. ¿Qué significa la competencia específica que le decía hoy? Que ustedes salen preparados dentro de la autonomía profesional, de las competencias que se les fueron dando a nivel de distintos conocimientos y de distintas materias, pueden realizar investigación, asesoramiento, administración de los servicios de salud, pueden realizar programas de prevención de enfermedades, también están preparados para la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud y además pueden realizar actividades de docencia. La docencia no específicamente tiene que ver con el ámbito de la educación en instituciones. La docencia también se da a través de las capacitaciones que pueden desarrollar en programas que hagan, por ejemplo, ustedes motivados por la educación a las madres en lactancia materna, la educación al paciente diabético, cómo se controla la diabetes, la educación al paciente de comunitario, cómo se realizan los esquemas de vacunación. Eso es a lo que se refiere la amplia gama de docencia. No es específicamente que podemos dar clases, ¿se entiende? A eso es lo que yo voy. Eso significa nivel de competencia que le habilita el título y les dice la ley del ejercicio de la enfermería. También a nivel de su competencia pueden realizar consultas de enfermería, prescripción de la atención de enfermería. Muchos de los alumnos antes me miraban con cara rara cuando yo les decía pueden hacer consulta de enfermería y prescripción de enfermería, porque generalmente estas dos actividades se las relaciona con el médico y nosotros no debemos compararnos con lo que hace el médico, debemos realizar lo que es competencia de enfermería. ¿Cómo se puede realizar una prescripción de atención de enfermería? Por ejemplo, cuando ustedes realizan una curación de una herida de paciente. Entonces van a prescribir en qué momento se puede realizar una curación de la herida. En qué momento ustedes pueden realizar una administración de medicamentos.
Ese es el área de competencia nuestra. O sea, prescribimos en el área de atención de enfermería en el momento que realizamos las tareas propias de enfermería, ¿sí? O por ejemplo, cuando calculamos el goteo del suero o de un paralelo de una medicación. Prescribimos porque como tenemos ese conocimiento del cálculo del goteo y de la colocación de un paralelo de una medicación, podemos prescribir dentro de nuestro ámbito de competencia cuál es la actividad que debemos realizar. Pero para eso, obviamente, ustedes van a tener que tener una capacitación, la experticia, además del desafío para aquellos que ya tienen este tipo de capacitación y experticia, y el posicionamiento, o sea, cuando recién comienzan en la vida profesional, a ustedes les parece todo nuevo, por lo tanto le da como un poco de temor realizar ciertas actividades, pero a medida que van pasando el tiempo y van adquiriendo experiencia, se acomodan y pueden tener este tipo de desafíos, como le dice ahí en la filmina. Dentro de la administración de los servicios de enfermería, también, como les había dicho hoy, la prescripción, ustedes, ¿cuál es nuestro alma mater dentro del ejercicio de la enfermería? El proceso de atención de enfermería o el proceso enfermero. ¿Por qué? A través de eso yo puedo organizar, puedo planificar, puedo seleccionar qué cuidados, volver a controlar esos cuidados, evaluar y nuevamente dirigir, ¿sí? Por eso se llama gestión. En este momento que ustedes se van a recibir, están preparados para esto. Una vez que ustedes tengan ganas de seguir capacitándose y se reciban de licenciado el día de mañana, podrán tener otro tipo de organización en la gestión de servicio de enfermería, porque ustedes ahí ya van a tener herramientas para manejar un servicio, para manejar recursos humanos que se le va a ir adquiriendo a medida que se vayan capacitando en la licenciatura. Pero en el momento que ustedes se reciben, pueden gestionar a través del proceso enfermero. Registro de enfermería, que yo ya le puse la filmina en el aula virtual, justamente es para organizar y controlar los sistemas e informes de registros pertinentes para enfermería. Nuevamente les vuelvo a decir de que para nosotros como profesionales enfermeros este registro es muy importante porque ahí es donde volcamos todas las actividades que realizamos como enfermeros y es donde está plasmado nuestras tareas propias. Y además es un soporte documental donde queda registrado toda la información que se tiene de los pacientes y de la actividad de los enfermeros. Un registro insuficiente da como resultado un enfermero insuficiente. Por lo tanto, todo lo que yo no hago y lo que yo hago y no registro no existe, por más que lo haya hecho. Cuando hablamos de la educación, como yo le había hablado hoy, dentro de la educación, ustedes bien saben que pueden tener, justamente para aquellos que les interese, áreas de investigación, donde ustedes le llamen la atención a alguna cosa y quieran investigar sobre el tema. En la formación de futuros enfermeros, el día de mañana que les gusta la docencia, en los niveles de enfermería, profesional y auxiliar, y también dentro de los grados y posgrados donde ustedes se van a ir actualizando y se van a ir formando en un área de su competencia. Por ejemplo, como les decía hoy, ¿cuál sería su área de competencia? Aquellos que les guste la neonatología, la que le gusta cuidados críticos, la que le guste la enfermería comunitaria. Esas son áreas de competencia. ¿Cuáles son las tareas propias del nivel profesional enfermero? Colocar sondas y controlar el funcionamiento, controlar los signos vitales, colaborar con los procedimientos especiales, diagnóstico y tratamiento con otros profesionales, entre ellos se puede decir otros profesionales kinesiólogos, médicos, bioquímicos, cuidados de enfermería a pacientes con distintos tipos de aislamiento,
las punciones venosas periféricas, control de los drenajes, el registro de la evolución de los pacientes. Ustedes ven acá que estos son cuidados de enfermería, pero cuando yo le pregunte cuáles son las tareas propias de enfermería, le estoy hablando de la incumbencia de enfermería. ¿Qué significa eso? Cuando dimos allá arriba en los Power antiguos, ¿cuál era la incumbencia del profesional de enfermería? Son las tareas propias del enfermero. Son las tareas que se realizan cotidianamente todos los días en el área de enfermería. Eso es lo que me incumbe a mí. Vuelvo a repetir, lo que me incumbe es mi incumbencia como profesional de enfermería. Vuelvo a repetir, colocar sondas, controlar funcionamiento, control de signos vitales, colaborar con procedimientos extras, tratamientos especiales, control de drenaje, función de vías venosas periféricas, registrar la evolución del paciente y cuidado de enfermería propios especiales o con pacientes en aislamiento. Otra de las tareas que me incumbe como profesional de enfermero es la administración de medicamentos, participación de tratamientos quimioterápicos en pacientes oncológicos, realización de control de pacientes conectados a equipos mecánicos o eléctricos en caso de cuidados intensivos, control de la respiración, de la alimentación, de la asistencia en distintos ámbitos del paciente, realización y participación de actividades relacionadas con el control de infecciones, por ejemplo ahora con la pandemia del COVID-19, cuidado de enfermería en pacientes críticos y realización de control de registro e ingreso y egreso de paciente, que es nuestro balance. Vuelvo a repetir, esas son las incumbencias del profesional de enfermería, por lo tanto son las tareas propias del profesional enfermero. A todas estas tareas que yo les dije a nivel profesional, se les suman las siguientes. Estas son las tareas propias, las que le nombré, del enfermero de nivel profesional. Pero como yo le había dicho, existen tareas de nivel auxiliar que les dice la ley. Cuando hablamos de los niveles que exige la ley para que exista enfermería. Las tareas a nivel auxiliar de enfermería, según lo que dice la ley, es procedimientos básicos de internación del paciente y de egreso del paciente, higiene y bienestar del paciente, aplicar inmunización previa de capacitación, evacuación en enemas, apoyar en la actividad de nutrición, realizar curaciones simples, preparar al paciente para exámenes diagnósticos, participar en programas de enfermería comunitaria, colaborar en la rehabilitación del paciente, preparar y acondicionar los materiales y equipos. Esto generalmente tiene que ver con lo que es central de materiales. Estas son las tareas del nivel auxiliar, pero no significa de que el enfermero profesional no las realice. Por eso yo en la anterior filmina le dije que a la anterior tarea que yo les había comentado se le suman estas que realiza el nivel auxiliar. ¿Cuáles son las competencias del nivel auxiliar? Informar y registrar de la actividad realizada, aplicar procedimiento internado indicado por control de infecciones, preparar y acondicionar materiales y equipo, participar en los procedimientos post-mortem, informar al enfermero o al médico que está a cargo acerca de las condiciones del paciente, colaborar con la enfermera en procedimientos especiales. Lo que hace la ley al tener estos dos niveles es nada más que dirigir qué tareas tiene el enfermero profesional y qué tareas tiene el enfermero auxiliar. Pero vuelvo a repetir, las tareas del nivel auxiliar no significa que tiene que desconocer el profesional. El profesional se le suman además estas tareas, que ustedes ya la tienen como conocimiento.
Como yo le había dicho, nosotros lo que hicimos en la materia y los distintos docentes es priorizar los temas que ustedes deben conocer. Y como mi materia es cuatrimestral, lo que hice fue priorizar qué temas más importantes ustedes deben tener en cuenta para cuando estén ejerciendo como enfermeros profesionales. Entonces, cuando yo le dije en su principio de que íbamos a tocar distintas leyes, como por ejemplo la ley del contrato de trabajo, la ley del ejercicio laboral, la ley de higiene y seguridad, todos esos temas, si estaríamos en un año normal, la daríamos como gabinete, como práctico, para que todos sepamos, se divide en grupos y yo le hago la lectura y ustedes hacen la devolución como grupo de cada una de las leyes. Como no hay tiempo material para realizar esta actividad, yo solamente les agrego lo más importante. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho, si yo tengo que ir a la hora del contrato laboral cuando ustedes busquen trabajo, el derecho que ustedes tienen que buscar a través de ese trabajo digno es que la remuneración sea justa en labor de su ejercicio profesional. Y esto está determinado en la Constitución Nacional, por ejemplo, en los artículos 14 y 14 bis, donde habla de la remuneración justa y digna para cada trabajador, pero también está discriminado en la ley de contrato de trabajo. Cada uno de ustedes también va a tener un desempeño de actividad en medios y ambientes de trabajo que reúnan las condiciones de seguridad exigidas por la Constitución Nacional. En este caso, en el 14 bis de la Constitución Nacional. Pero también existe una ley donde está discriminado cuáles son las condiciones de higiene y seguridad del trabajador, que es en la ley de higiene y seguridad del trabajador, donde les dice cómo debe ser su lugar de trabajo, qué características tiene que tener las paredes, cómo debe ser el aspecto eléctrico de la condición donde ustedes estén trabajando, la iluminación, cómo deben estar señalizados las cajas de electricidad, las salidas de emergencia, donde existen pisos resbaladizos, cómo debe ser la escalera, de qué material tiene que estar hecho, además de la seguridad del profesional, en este caso usted enfermero, pero abarca a todos los trabajadores, cuando trabajen con pacientes obesos que deben tener faja de seguridad, utilizar la dinámica corporal, cuando estén expuestos ahora, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, estén expuestos a la contaminación, las antiparras, los barbijos, los camisolines descartables, todo eso está discriminado en la ley que a mí me hubiera gustado que ustedes la analicen, que es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Nada más que acá le hago un compendio para que ustedes tengan por lo menos un conocimiento general. Como les dije hoy, las condiciones dignas de trabajo, existe una legislación que se llama Ley de Contrato del Trabajo o Ley del Contrato del Trabajador, que es la 20744, y en el artículo 75 dice que el empleador, el empleador es el que le contrata a ustedes para que ustedes puedan realizar sus servicios de enfermería. Dice que el empleador debe adoptar todas las medidas según este contrato de trabajo, o sea, según la ley dice que tiene que existir en el ámbito de trabajo, con respecto a su experiencia, su técnica y las necesidades que tenga el empleador para contratarlos a ustedes. Por eso se determinan distintas condiciones que la ley exige que tienen que completar. Dentro de esas, por ejemplo, cuando ustedes van y ya son contratados, dice que tiene que haber una integridad psicofísica y dignidad de los trabajadores, que se relaciona con la ley de higiene y seguridad, fíjense, pero está estipulado en la ley
qué es lo que tiene que tener en cuenta el empleador, que sería el que le contrata a ustedes para sus servicios, para cuando son contratados. Además dice que deben asumir responsabilidades acordes con la capacitación recibida en las condiciones que determinan la reglamentación. Un punto muy importante que a mí me gustaría que ustedes siempre tengan en cuenta, que no acepten, si tienen la posibilidad de ser contratados, algunas actividades para las cuales ustedes no están capacitados. Por lo menos pídanle un tiempo de capacitación para ustedes ir integrando y tratar de ambientarse al ámbito del trabajo para que no cometan errores, ¿sí? Porque si ustedes no saben el funcionamiento de un servicio, no saben cómo se realizan las normas dentro de un servicio, de una institución, y no reciben una capacitación, pueden cometer errores que le van a llevar a cometer daños a cualquier persona o cometer algún tipo de delito. ¿Sí? Es una recomendación que se le hace dentro de la ley del contrato de trabajo. Tener aptitud y disposición para el buen ejercicio es una idoneidad práctica. ¿Qué significa? Que ustedes cuando se reciban tengan esa predisposición para realizar las cosas correctamente. ¿Sí? Traten de realizar todo aquello que se les ha enseñado correctamente para el servicio que van a realizar a la otra persona. Acuérdense que ustedes van a realizar un servicio, si bien es para alguien que le va a contratar en una institución, ya sea pública o privada, pero están trabajando con ese servicio para las personas, ¿sí? Entonces no deben aceptar responsabilidades cuando sobrepasan su competencia. Tienen ese derecho ustedes de pedir esa capacitación o ese pedido de adaptación antes de tocar a la persona para no cometer errores. Y dentro de los aspectos legales en el ejercicio de la enfermería, ustedes, una vez que ya realizaron todo este periodo de capacitación en el ámbito de la institución Cruz Roja, por ejemplo, como enfermero, y se reciban enfermeros, ya no van a poder desconocer todas aquellas actividades dentro de lo que a ustedes se les fue preparando dentro del marco legal y dentro de lo que regula el ejercicio de la profesión. Ustedes no van a poder desconocer. O sea que ustedes tienen que ver y leer cada uno de los puntos dentro de los cuales el ejercicio de la profesión, de la ley del ejercicio de la profesión, habla sobre los derechos del enfermero y las obligaciones que tienen como profesionales enfermeros. Por lo tanto, hagan revisión y hagan lectura de la ley, porque en el momento que ustedes estén realizando el ejercicio de la profesión, no pueden desconocer los contenidos que la ley regula para el profesional enfermero. Por lo tanto, les dejo este mensaje. Si ustedes conocen cada uno de los puntos que les dice el articulado de la ley del ejercicio de la profesión, ustedes se van a cuidar. Entonces, el mensaje que le doy es que lean cada uno de los puntos y si tienen alguna duda, me lo transmiten. ¿Sí? Muchas gracias.